pero llegamos a la conclusión de que ellos, en particular estos 7, 8 jóvenes, no tienen la intención de comprender a sus alumnos, ¿ya? Tienen la intención de que sus alumnos aprendan, ¿ya? Que no sean indolentes, etcétera, pero cuando yo les hablo, pero convérsalo de tú a tú con tu alumno, dile que tú eres el que enseña y que es un atentado a tu identidad que él no aprenda, ¿ya? Y que por lo tanto es una ofensa, y que es que ¿sabe cuál es el problema, profesora? Que cuando nosotros entramos en el círculo de acercarnos a un estudiante, eso se malinterpreta. Y entonces tenemos que tener como mucho cuidado de no tener que conversar con un estudiante en particular, sino todo es masivo, todo en el grupo, que todos escuchen, etcétera, porque de lo contrario aparece el fantasma de el acoso y otras cosas. Y entonces yo decía ahí, no sirve para nada lo que yo estoy haciendo en comprensión lectora. O sea, si lo que estamos viendo es una realidad educativa en la cual yo no confío en mis estudiantes y los estudiantes no confían en su profesor o su profesora, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de juguemos un juego que es, yo hago clases, tú haces pruebas, yo te pongo nota, yo te promuevo o te dejo repitiendo y viene otro año y viene otro curso. Y entonces yo dije, no, estamos mal, porque eso fue una situación. Yo tengo ahí gente de colegio municipalizado, de particulares subvencionados y de particulares pagados, ¿ya? Y la tónica era, no había diferencia, un poquito más exacerbada en los colegios municipalizados, pero además el colegio municipalizado tiene más protocolos para cómo actuar en esos casos y cómo poder echar a un profesor si se comprueba que está haciendo mal uso de su función pedagógica. Pero era la tónica de todo, o sea, cero confianza en las posibilidades de conversar pedagógicamente con algún alumno. O sea, es un enfrentamiento, no es un diálogo. Duele. Sí, creo que eso que tú mencionas se da también en nuestro contexto universitario, no solo en el aula escolar. Igual a veces uno tiene la sensación de que está enfrentado con los estudiantes. Los estudiantes pueden sentir que están enfrentados con uno y de confianza también. Y cuesta construir las relaciones de confianza. Sí. A veces uno tiene miedo también de las reacciones, de las experiencias colaborativas que han habido, y eso va minando. Nos ponemos al frente, nos ponemos a la defensiva todo. Así no podemos construir ninguna relación. Hola, para como en esto que tú planteabas de compartir la experiencia y que compartir la experiencia implique que te surjan más preguntas que respuestas, ¿no? Finalmente. Una sensación de inseguridad frente al desempeño que actualmente hacemos. Y aquí un poco porque tengo la experiencia personal, digamos, de lo que hago. Cómo hacer que esto que uno sabe, para lo que se ha preparado, para lo que se ha formado como profesor diferencial, poder transmitirlo, pero transmitirlo desde lo específico, o sea, yéndonos al campo de lo específico y ser súper experto o tener expertise para poder trabajar con ciertas áreas, con ciertos dominios, entregar ciertos apoyos que son específicos para cada niño. Ser súper detallada en poder crear programas educativos que vayan a las necesidades específicas de cada estudiante. Por lo tanto, la formación anterior debería tener una serie de estrategias de una especificidad múltiple, finalmente. Pero por otro lado, también dar respuestas a eso que planteabas tú, en relación a algo que es mucho más macro y que ahí nos vamos casi así como a una dimensión, a otra dimensión, que es una dimensión donde está el pararse en una perspectiva educativa, dar satisfacción a poder educar, a poder formar y a poder crear personas que vayan a hacer un impacto social. Y que eso no tiene que ver con el expertise, casi que tiene que ver con la filosofía de vida. Entonces,
¿podemos nosotros, y ahí está la pregunta, y ahí es donde me da un poco el susto, ¿podríamos llegar nosotros a formar profesionales que puedan salir de aquí combatiendo con eso o poder enfrentando esas situaciones? O sea, poder llegando a ser expertos desde una perspectiva de la especificidad, pero también ser amplios de mirada. ¿Podemos nosotros, lo que estamos haciendo hoy día, nos está dando las herramientas para cubrir todo eso o nos falta? ¿Y en qué nos falta? ¿Estamos preparados para hacer eso? Un poco esas son las preguntas que me hago. Lo siento. Yo estaba pensando un poco desde los dos ejes en los que me muevo. Porque por un lado pertenezco a este espacio, que es la academia, y por otro lado pertenezco fuertemente al sistema también. Y estamos en un momento político y social en el país súper especial en relación con la educación. Y por tanto he estudiado harto respecto a ese tema, y las preguntas que surgen acá me hacían como harto acelerar el corazón, porque todo lo que he estudiado respecto de la reforma, por ejemplo, me lleva el pensamiento hacia cambios que son de índole económico, más que filosóficos, más que valóricos, más que formativos. Y en esa realidad política estamos insertos. Y con la reforma a mí me toca, y ahora que escuchaba a la María Luz, yo pensaba que ganas de haber estado al principio y no aquí, porque siento que de alguna manera tanto la academia como el sistema están luchando contra un tremendo Goliat que no sé si sea posible de hacer que escuche, de hacer que nos vea, porque no quiere. Que pasó con Inicia, pasó con el CINCE, pasó con el decreto 170, parece que tú, Cate, también estuviste ahí en algo, y no quiere escuchar, no quiere vernos. Y para no vernos, entonces no nos menciona de partida, que eso es terrible para mi gusto, y si nos invisibiliza, entonces no somos problemas, y no tiene para qué darnos respuesta. Entonces la pregunta que me hago frente a todas las reflexiones es que qué poder, o sea, desde dónde tendríamos que educar tanto a los alumnos que estamos formando para que ellos traspasen al sistema, de modo que efectivamente el cambio social se produzca. Porque si seguimos en la línea que se está dando ahora, ese cambio social no se va a producir, no va a pasar nada, va a seguir siendo una reforma o cambios más bien como de maquillaje, superficial. Y es verdad, o sea, en el sistema nos vemos enfrentados permanentemente con dificultades de convivencia, con mucho miedo de muchos profesores, y nosotros nos hemos cuestionado al Consejo por el tema del abuso, de la discriminación incluso, frente a atiendo o no atiendo a este niño como una persona que tiene requerimientos y que tengo que darle respuesta a esos requerimientos, porque muchas veces al atenderlo me confronta con no daños, pero sí con riesgos súper importantes. Entonces no sé si podamos resolverlo. Yo siento más que tenemos que formar desde lo valórico, lo emocional. Las personas están perdiendo la capacidad de incluso vincularse consigo mismos. Entonces siento que la especialidad puede venir después, pero lo valórico y lo emocional y lo vinculante no puede esperar a después, porque no se queden muy temprano. Y creo que eso es como súper importante, y creo que es parte fundamental de lo que yo recibí. Y te lo agradezco a ti y a los profesores, porque de verdad me emociona ahora darme cuenta de eso. Así que gracias.
Sabes que yo pensaba un poco en las palabras de la Jimena y pensaba en mi reflexión de la mañana. Yo en la mañana estaba tan preocupada de que la carrera en su nueva visión y en esta nueva mirada, en esta nueva malla, no fuera a perder los elementos necesarios para atender a las necesidades que encuentra en la escuela desde las especialidades. Pero también sigo pensando todavía que tenemos que darles herramientas, igual como planteabas tú, o qué hago, o lo uno o lo otro. Pero pensaba también ahora en este espacio que hice emocional a Jime de la vinculación y del incluso mirarte a ti mismo en esta carrera. Y yo pienso en nuestros estudiantes y un poco la miro aquí. Pero pienso en cuando converso con ellos y que yo les digo, yo elegí ser profesor. A mí la PC1 me eligió para profesor. Yo lo quise hacer. Entonces cuando converso en esta situación y trato de vincularme con ellos como encontrando ese espacio de vamos a ser profesores, siento como que traspaso los ojos de estos estudiantes y no veo nada o no encuentro en algunos lo que yo quisiera encontrar, y esas son mis expectativas, que no necesariamente son las que debieran darse. Y a veces siento que me siento como en un lugar tan perdida hablando de vincularte con los niños y de ser bueno, no por ti, ser bueno por lo que vas a hacer en un futuro, con quién van a estar. Y en esa sensación, a propósito de los últimos acontecimientos, los últimos años con mi persona, en la carrera y en todo, yo pensaba, a lo mejor yo estoy fuera del foco que hoy día buscan los estudiantes, que a lo mejor es más instrumentalista lo que están buscando, es venir a aprender algo para hacer y acercarse. Pero cuando yo entré a estudiar en esta carrera me aclararon desde un principio que podrías hacer muy bien tu trabajo, pero si tú no te vinculabas, tú no sabías que quien estaba delante tuyo era tan importante como tú, no pasaba nada, no aprendía nada, no avanzaba en nada, y lo que tú esperabas como desarrollo tampoco iba a surgir. Entonces yo pienso en esto de decir, independiente si lo hacemos más especialista, menos generalista, ¿cómo hacemos que tenga la convicción de ser un profesor? ¿Cómo tiene la convicción de sentirse feliz en esto? A mí me daba risa cuando me decían en los primeros años, usted no va a ganar mucha plata trabajando en esto. Yo decía, ¿por qué no la puedo ganar? ¿Por qué no la puedo ganar? Si igual voy a trabajar como las otras personas. Pero el sistema también nos da vuelta, y todos sabemos, porque vamos a hacer el análisis de la situación laboral de los profesores de este país, que no tiene sentido hoy día conversarla, porque todos la conocemos, pero también como que de alguna forma siento que algunos de nuestros estudiantes se van derrotando en este sentir, que cuando los llevamos a experiencia a las escuelas y ven cosas que no son favorables, como que es a eso lo que yo voy a llegar. Entonces como que hay un desánimo en algunos, no en todos, porque hay otros que van muy felices por esta experiencia. Y quiero terminar con esta misma situación, en donde el otro día escuché, no me recuerdo si fue a la Leo, a la Cristi, no me recuerdo, o a la Valentina, a alguien que comentaba que las experiencias ahora que las experiencias importantes ahora para mostrar a una persona que está en formación tienen que ver con mostrar la experiencia positiva para que vea que realmente así se puede hacer, y que había que elegir un profesor en la escuela que fuera exitoso, no sé si exitoso es la palabra, pero un profesor que fuera destacado, que estuviera motivado, para que el estudiante en formación, un profesor en formación, sí se puede hacer. Entonces yo pensaba, eso es un elemento interesante, mostrar experiencias vuelvo a usar la palabra éxito, pero experiencias felices por último, en donde sí se puede, en donde sí funciona, en donde es posible alcanzar. Y a lo mejor nuestras propias experiencias es decir, mira, cuando tú encuentres a la escuela que está así, es porque tiene esto, porque tiene esto otro, y a veces siento que mi discurso por lo menos está muy negativizado, y a lo mejor hay que buscar experiencias positivas donde ellos vean la realidad en que sí es lograble modificar el sistema como está.
Porque, o a lo mejor hacerles ver lo positivo que hay en cualquier experiencia. claro, Esa es otra pero cosa, a veces sí. nos centramos en buscar, no sé, la escuela que queremos apoyar, la escuela más vulnerable, porque nosotros vamos a hacer un cambio ya, pero nos encontramos que no suspenden la práctica, que el TP no nos quiere, que la profesora nos saca de la sala. Entonces, yo pensaba, también será interesante pensar en estas experiencias de práctica en donde vea elementos que lo motiven a crear, a construir, a avanzar en el conocimiento. Entonces, a lo mejor ahí voy a mirar nuevamente esos ojos, voy a encontrar lo que yo espero encontrar, que es como las ganas de estar aquí por ser mejores y por generar un cambio en la sociedad. Que hoy día, definitivamente, como decía María Luz, yo no lo uso tan académicamente como ella lo decía, pero la transformación social no sé si está en la escuela. Yo creo que la escuela, y siempre le digo a los estudiantes, trate que no lo absorba la escuela, trate que la escuela no se lo coma, trate que usted siempre, yo siempre digo, acuérdese que usted, así como hay ropa alternativa, comida alternativa, usted es el profesor alternativo. Siempre les digo eso a los estudiantes, cosa que este sistema escolar que hoy día es tan fuerte y que te tira hacia a unos lugares que a veces no son muy favorables, no te convoque tan rápidamente, sino que pueda generar un poco de cambio. Y algo nos diferencia un poco de los demás. Bueno, por lo pronto nosotros en primero trabajamos en el primer semestre con Patricia y con Ana María, estudiando las escuelas efectivas en situación de pobreza, ¿ya? Y entonces yo creo que nos ha dado, que en el segundo año que lo hacemos, nos ha dado buen resultado. Y hoy día por la mañana, cuando expuso un grupo, me quedé muy reconfortada, y me imagino que mis colegas igual, porque los elementos hacían pensar que ese establecimiento era muy negativo, y lo que las estudiantes dijeron al presentarlo fue: ojalá que puedan romper la caparazón y ver los pollitos que hay adentro, porque eso es lo que nosotros descubrimos en este lugar, ¿ya? En circunstancias de que todo el entorno dice que el colegio es un lunar en ese lugar, no es como bueno. O sea, yo digo, si nuestros estudiantes de primero son capaces de percibir eso, acompañados por sus tutores, etcétera, quiere decir de que tienen una visión bastante más cercana a lo que tú estás pidiendo que la que podemos tener en el curso. Sí. Ya quiero hacer un comentario aquí, esto es súper corto. Yo escuché a la estudiante hoy día en la mañana, a todos, o sea, estaba ahí. Yo también trabajo en otras instituciones que no vale la pena nombrar, y increíble el nivel de estudiantes que hay acá en el primer semestre. O sea, el estudiante hay un discurso, hay un compromiso, se explicita la vocación, se explicita la reflexión, la conclusión. Y yo estudiante en otras instituciones, cuarto año, tercer año, que le contaba día, y las estudiantes con las que cuentan, lo contamos, patuamente lo incluye, son excelentes y pueden ser agentes de todos estos temas que hemos estado conversando perfectamente. Es como lo vi en esa mañana, digamos. Claro, eso de los primeros años, a mí me impresiona también que las chicas que llegan, jóvenes pocos, pero llegan uno, pues como yo paso por varias carreras, entonces voy inicialmente comparando, son todos de primer año, entonces la elección de esta carrera es muy profunda en ellos, ¿no? Y esa profundidad va desde ser o querer de alguna manera colaborar, ayudar, ser solidario con alguien que tiene algún déficit, etc. O sea, hay una cosa ahí muy profunda que tiene que ver con ayudar al otro, no con las lucas, pero exactamente pasa luego lo que dice la profesora, que como que esto se va desinflando. ¿Y por qué? Porque el sistema te come, y eso es verdad. O sea, yo he trabajado en colegio siempre. Entonces, yo creo que la mejor forma, a lo mejor me equivoco, pero es hacer educación crítica, es que no jamás tener ninguna burbuja, ningún ideal. Yo creo que las cosas, a veces nos ponemos nosotros medio mañacos y no, si podemos, sí, está bien, podemos, pero hagamos desde la educación crítica, donde analicemos como decías tú, o sea, que este es un maquillaje, esta reforma educacional. Entonces, a lo mejor no vamos a cambiar, pero eso nos fortalece. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de reflexión, podemos simbolizar el malestar, mínimamente, y a lo mejor eso nos sirve como una herramienta
permanente para poder decir, bueno, somos sujetos de cambio, somos sujetos proclives a cambiar esto que, aunque sea en un contexto muy pequeñito, que sea esa escuela en ese momento. Entonces, yo creo que hay que tratar de que no se pierda en el camino ese ímpetu que tienen las chicas y los chicos del primer año de servicio y de cariño por lo que van a estudiar. Están muy seguros de eso. Pero claro, o sea, hay un declive. Es que en ese sentido yo, de todas las reflexiones estaba como dando vueltas, me quedé con la pregunta que hiciste tú fui tomando cosas, que dice, poder llegar a ser expertos, si podemos llegar a ser expertos o quedarnos con el tema más formativo, ¿no? Entonces, yo creo que yo no renunciaría, pero estoy reflexionando en voz alta, así que no equivocarme, pero de las discusiones que hemos hecho tanto en esta participación de los estándares como la reflexión en los comités curriculares en los que he participado, yo siento que en el pregrado no podemos llegar a ser expertos. Yo creo que tengo 51 años de edad. ¿Cuánto camino uno ha hecho? O sea, yo cada día que leo más me doy cuenta de lo más inexperta que soy en la materia. Entonces, creo que en el pregrado es dificilísimo llegar a ser experto. Yo creo que en el pregrado, y ahí viene mi postura personal, va más en la línea de esta pregunta que hizo la María Luz. Bueno, lo formamos para ser agentes de cambio a propósito de pensamiento crítico, a propósito de creer en los estudiantes. A mí me pasa el fenómeno en lo personal que los tomo en primer año y que me tocan estos temas. Y por otra parte los tomo en tercer año y yo veo. Y después, yo no estoy en mención, los tomo para los trabajos de titulación. Y yo veo el cambio. Y es espectacular el cambio y la capacidad de reflexión. Ahora, me gustaría que redactaran mejor, me gustaría que fueran más puntuales, me gustaría que profundizaran un poquito más la lectura, sí, todo eso me encantaría, pero la verdad es que yo creo que salen con esas competencias. Entonces, de repente yo digo, ¿expertise en qué? Yo creo que es expertise en la rigurosidad de seguir aprendiendo en la vida, y me encantaría que salieran con ganas de seguir aprendiendo, porque que se sientan ignorantes cuando salgan. Y en la medida que se sientan ignorantes van a tener motivación por seguir leyendo y aprendiendo, donde sea, donde estar. Entonces, a mí, como recuperar, a propósito de lo que decía la amiga, recuperar el creer en nuestros estudiantes. Yo creo de verdad en que se sacan la mugre por querer ser los mejores, cada uno en su forma, su estilo, dado sus contextos personales, sus características. Todo lo que les enseñamos también les pasa a ellos. También hay diversidad entre ellos. Entonces, cuando decimos que por ejemplo, la Katy decía esto, ¿tendrán convicción de ser profesor? ¿Por qué ponerlo en duda? Yo creo que sí. El que se queda aquí es porque está convencido que sí. Y si no, estudiemos. Hagamos un estudio. A ver, ¿cuán convencidos salen nuestros estudiantes de querer ser los mejores profesores de educación especial de Chile y que quieren transformar esta disciplina? Hagamos el estudio. Eso es lo que yo aprendí y le agradecí a la María Luz. Bueno, si es así, quiere decir que estamos formándolos mal, pero es un tema que se nos devuelve a nosotros y habrá que repensar la formación de pregrado, porque a lo mejor no estamos fortaleciendo esa convicción. Lo mismo, esto de decir, no sabemos lo que están haciendo. Bueno, entonces, investiguemos. Ahora, son más investigaciones, somos los mismos, pero ¿dónde están nuestros egresados? ¿Qué están haciendo? Los que salieron hace 10 años, los que salieron hace 20 años, los que salieron hace 30, ¿qué están haciendo? Están todos aquí. ¿Cuántos egresan año a año? ¿Serán 50? 40, sí, 40. Años. Entonces, no, aquí no están todos. ¿Qué están haciendo? Porque no cabemos más. Entonces yo creo que están haciendo un montón de cosas y están estudiando mucho y están en el norte, están en el sur y están en otros países. ¡Qué fantástico! Entonces, ¿por qué pensar que no están haciendo cosas? Yo creo que sí, y si no, investiguen. O sea, para no tener la creencia, sino que el dato duro, la evidencia, ¿no?
Y en eso yo Es la creo Cristi. que hay que darle una vuelta al tema. Es tu de teléfono, pensamiento. Cristi. Eso, entonces como el tema de las ganas de creer en los estudiantes. Hoy día, a propósito de eso, hoy día hice el cierre de práctica con la estudiante de práctica profesional y tenía dos de ellas que estaban en un contexto bastante difícil, que de hecho no era el primer año que se iba a ese centro de práctica. Entonces estábamos haciendo un análisis de cuál había sido su aporte al centro y todo. Entonces, bueno, las dos que habían estado ahí en el lugar me dicen que en realidad ellas sienten que su aporte había sido de que habían aumentado las expectativas del profesor en sus alumnos. O sea que con todo el trabajo que ellos habían hecho, los profesores se habían dado cuenta de que sí se podían hacer otras cosas y de que sí podían, había sido como una renovación de expectativas, sí. Es que eso es impresionante. Eso agregar también algo respecto también de la de la práctica profesional, que el lunes se hizo la última reunión y entre las preguntas y reflexiones que hacíamos, ¿qué elementos ustedes visualizan que pudieran considerar como fortaleza? Y qué también aspectos a mejorar que a lo mejor ustedes consideran que faltó dentro de su desempeño. Fíjate que mayoritariamente la gente decía que se habían sentido con mucha incertidumbre al inicio, con muchos temores de no poder hacerlo bien, pero que cada vez que se enfrentaban en situaciones en que tenían que tomar decisiones, empezaban a buscar de todos los cuerpos de conocimientos que tenían de las diferentes asignaturas y que encontraban respuestas. Y eran valorados también desde las instituciones en las que estaban. Yo también tuve que hacer cierres en escuelas y en centros, y la gente valoraba el trabajo de las personas, valoraban que nuestros chicos se integraban como un profesional más, no como un estudiante práctico, sino como una persona que hacía un aporte, que trabajaba en equipo multiprofesional, donde daba recomendaciones, donde se vinculaba con otros, no se quedaba solamente en el centro, sino que también hacía redes con otros centros, buscaba escuela para otros niños, acompañaba a las familias, y ellos valoraban enormemente, y algunos elementos que necesitaban como haber favorecido, por ejemplo, uno nombró el haber sabido rellenar el internet 270. Pero eran cosas de ese tiro, no habían elementos de profundidad. Algunos me decían sentirme en situaciones de repente de cómo resolver sin retar a los estudiantes, porque eso les complica mucho, el tener que retar y llamar la atención. Entonces se sienten que son malos profesores si llaman la atención, si suben el tono de voz, si dan normas así como más duras. Entonces esos elementos todavía sentían que no tenían la capacidad de darse cuenta si lo estaban haciendo bien o no. Pero en general reconocían que tenían una buena formación y que reconocían que eran valorados por otros. Yo creo que es uno de los elementos más importantes, que ellos sintieron que eran valorados como profesionales, y no como el estudiante en práctica que lo mandan a hacer una y otra cosa. Y eso yo lo encontré súper importante de parte de los chicos, porque era compartido. Hay muchos que a mí de verdad que lo he comentado con estas personas que me tienen gratamente sorprendida, porque una capacidad de entrega y de amor en la Camila Vázquez que de verdad que a mí me dejó muy sorprendida. O sea, hizo un trabajo espectacular, pero ella en sí como persona, de hecho yo hoy día le decía que en realidad todo lo que había hecho en realidad había sido porque era ella y no había sido otra persona. Hoy día absolutamente las reflexiones que hicieron, pero ella me tiene gratamente sorprendida. Es una niña que hace una capacidad de entrega impresionante. A propósito de lo que decía Cristina, a mí también me ha tocado ver como este cambio generacional, que de pronto cuando están acá, jugamos con las mismas cosas que tú dices, mejorar la redacción, mejorar la actitud, mejorar el horario de llegada, pero cuando uno las ve en la práctica profesional, de verdad sorprenden gratamente, y no solo a uno porque es como la chochera de decir, son nuestras alumnas, sino que como dice Andrea, en los centros en los que están, muchas quedan trabajando. Yo terminé el lunes con las niñas y el martes partían trabajando, porque ya están a la espera de contratarlas porque son buenos profesionales. Ellas hacen la práctica muy seriamente, muy responsablemente. Como dice Andrea, son una más del centro. En general, a las partes donde van, son consideradas una más, una profesional más. No están así como dependiendo de otro, tal vez de que te vayan a supervisar. Entonces, yo también siento que hay que apostar
apostar por ella. O sea, de verdad que cuesta cuando están acá de pronto esa actitud y ese cambio que han tenido las últimas generaciones. Pero cuando ellas llegan al término, lo creen porque lo creen del alma, como dice la parte. O sea, de verdad, están en el lugar que quieren estar y lo hacen maravillosamente. Algunas tal vez mejor en terreno, otras mejor en la parte de papel, actitudinal, no sé, pero sí son valoradas, o valoradas en general, en los mujeres, pero cuando tú llegas a un centro y que vuelves al año siguiente en práctica, te dicen, bienvenidos sea los de la Católica, y uno de verdad se siente orgulloso de eso, porque han dejado buena experiencia en los años anteriores. Entonces es duro de pronto estar aquí. Una cosita chiquitita, yo creo que es bueno lo que tú dices respecto del estudio, porque si bien es cierto los chiquillos salen con buenas competencias, a mí me preocupa de pronto que se acomoden también al centro, porque cuando lo ven en tercer año lo critican mucho y después cuando están en cuarto se acomodan rápido. Yo me gustaría que no se acomodaran tan rápido, que llega un quiebre, y entonces de repente uno ve chicos, y me ha pasado que los veo como estudiantes súper críticos y después los veo como profesores, mentores, y pucha que se acomodaron. Entonces ese es lo que tenemos que hacernos cargo. Y por eso a lo mejor, porque individualmente hay un montón de chiquillos que están haciendo cosas increíbles y uno los valora y los ve y qué rico, así como de orgullo. Pero ¿qué pasa con el otro? ¿Cuántos los chiquillos están haciendo cambios y cuántos se están acomodando? Yo creo que eso es lo que nos mueve y es lo que va preocupando de pronto, y en esos términos de valores, de los valores que se van desarrollando entre ellos, que son inclusivos con los niños con necesidad educativa especial, pero no son inclusivos entre ellos, no son inclusivos con su universidad, no son inclusivos con sus profesores. Todo eso es como que, ay, uno dice, pucha, ¿qué pasa? Yo quisiera hacer algunas reflexiones. Le agradezco mucho todo esto enriquecimiento, ¿no? que se produce acá. Y algunas reflexiones desde mi perspectiva. Primero, en relación con lo que es la misión de la universidad dentro del medio, dentro de lo público y dentro de la comunidad. Es decir, la universidad y nuestra unidad tiene que ser siempre crítica y siempre estar haciendo un aporte, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos básicos del quehacer universitario, del quehacer académico. Aun cuando no nos contraten, aun cuando no nos pidan, pero siempre estar pronunciándose y buscar los caminos para que lo que se propone tenga una resonancia y llegue, ¿no es cierto?, y en algún momento se acoja. Eso cuesta hacerlo, significa dedicarle tiempo, significa mucho trabajo académico, etcétera, etcétera, pero es una de las misiones de la universidad. En segundo lugar, un aporte desde nuestras disciplinas artísticas. Creo que tampoco no podemos olvidar lo lúdico. Cuando uno quiere crear confianza, cuando uno quiere crear en el aula, ¿no es cierto?, un clima agradable, entonces uno tiene que haber un disfrute de lo que uno está haciendo. En todas las asignaturas, incluso aquellas que parecen más duras, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros creativamente buscamos eso, yo creo que siempre vamos a tener mejores resultados. Y siempre vamos a construir confianzas. Y siempre entonces vamos a sentir, o nuestros alumnos, o los alumnos se van a sentir acogidos. Y yo creo que el educador especial, una de las misiones fundamentales es acoger. Por lo afectivo, como dices tú, ¿no? Y después vendrá la especialidad, en la medida en que se haga necesaria. Y en la medida que yo sienta, ¿no es cierto?, que tengo que seguir especializándome, buscar esa especialización. Pero el amor se expresa a través de la acogida, ¿no? A través de que yo recibo, ¿no es cierto?, yo acojo, yo comprendo, trato de entender a través de esos mecanismos. Y vuelvo a decir, ¿no es cierto?, que lo lúdico tiene un poder extraordinariamente grande para poder educar, para poder trabajar con la gente. Nos vas a tener que enseñar. Tenemos que jugar, muy serio. En nuestra asignatura, si alguien quiere ir, encantado, nosotros jugamos, ¿no?
jugamos con nuestras alumnas porque para ellas tienen que jugar también con los niños. De lo contrario no se llega, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría se está moviendo. Están las urgencias de la vida, de la familia, de quienes esperan, ¿no? Yo quiero reiterar el agradecimiento a María Luz porque gracias a ella se ha generado esta discusión tan grata, profunda, removedora, ¿no es cierto?, cuestionadora, con altas interrogantes, pero también con una solución bien agradable de que se haya dado este espacio de conversación, de que hayamos podido plantear desde lo que uno siente también. Estamos siempre tan racionales todo el tiempo acá en la cabeza. Es bueno conectarnos un poquito más con esto que sentimos también y poder compartirlo entre todos. Me quedo con la acogida que tú mencionas, con el juego. Sí, un chiquitito, súper chiquitito. Una de las cosas que nombraba, voy a decir María Luz para que no se enoje conmigo, era ese trabajo de equipo que hubo desde siempre en la formación de la carrera. Yo lo viví toda mi formación, o sea, yo soy exalumna de acá, y esta mañana lo veía en los alumnos de primero, el trabajo en equipo, o sea, mira, les pasaron cada cosa a cada grupo, y sin embargo se mostraban como que nada hubiera pasado, como que todo estaba bien, y no estaban, no estaban siendo hipócritas, sino que de verdad, pasó un problema, lo solucionamos y acá estamos todos de nuevo y entre ellos, por ejemplo, hacíamos una pregunta a alguien y había el otro que le estaba tratando de soplar, mucho trabajo en grupo, y grupo grande, 10, 12 personas, o sea, y yo creo que eso se debe justamente a este espíritu de que siempre aquí hay un montón de gente que somos formadas aquí en la carrera y una de las cosas que se ve es eso. Peleamos a veces, discutimos con otros profes, pero siempre el trabajo en equipo, ¿ya? Más que juntarnos así nomás, el trabajo en equipo. Y creo que se refleja en los chicos. Gracias. Un aplauso para la bienvenida. Oye, no se comieron todo, vamos a enojar. Se comieron Chao, nos vemos, pasen nomás.